¿Puede la lengua materna, esa con la que te arrullaban de niña, convertirse en tu arma de venganza más letal? Durante 5 años, Lucía había agachado la cabeza trabajando como camarera solo para pagar las medicinas de su madre, quien se consumía lentamente por la injusticia que destrozó a su familia. Esa noche, el enemigo que lo había destruido todo se sentó justo delante de ella. Con arrogancia, usó el mismo catalán con el que su madre le cantaba para susurrar burlas sobre su humilde condición, convencido de que ella no podría entenderle. Pero se equivocaba. En ese instante, la camarera sumisa desapareció, y en su lugar emergió una hija que respondió en la lengua de la aristocracia, con una frialdad y una perfección que hicieron temblar su imperio por completo. Cuando un enemigo pisotea, sin saberlo, el recuerdo más sagrado de tu madre, ¿te atreverías a arriesgarlo todo para hacerle pagar? En el corazón de Madrid, dentro de uno de sus restaurantes más exclusivos, un multimillonario cargado de desprecio decidió burlarse de su camarera en un idioma que supuso que ella no entendería. Susurró su veneno en catalán, una broma cruel destinada solo a los oídos de su acompañante. Pero cometió un error catastrófico. La camarera, una mujer a la que consideraba menos que el polvo, no solo le entendió. Se quedó paralizada, no por miedo, sino por reconocimiento. Y en ese instante, desató un secreto que no solo haría añicos su orgullo, sino que desmantelaría su imperio por completo. El aire en el Mirador Real no era solo aire. Era una atmósfera cuidadosamente diseñada. Olía a dinero viejo, para ser exactos, una sutil mezcla del aceite de limón de la caoba pulida, el cuero envejecido de los reservados y el susurro más leve y caro de aceite de trufa que llegaba desde la cocina. Desde su atalaya en la planta 45 de la Torre de Cristal, el restaurante ofrecía una vista del Parque del Retiro que era en sí misma una declaración de poder. Solo la élite de la ciudad podía permitirse el lujo de mirar el mundo desde tal altura. Y entre el personal que se movía como fantasmas silenciosos por esta jaula dorada, se encontraba Lucía Montero. Para los clientes, Lucía era solo parte del decorado. Tenía 26 años, con ojos del color de un mar tormentoso y el pelo oscuro recogido en un moño severo y profesional. Era impecablemente eficiente. Sus movimientos eran económicos, su sonrisa educada pero distante, su presencia deliberadamente discreta. Rellenaba los vasos de agua antes de que estuvieran medio vacíos y retiraba los platos con una gracia fantasmal. Era, en todos los aspectos, la camarera perfecta para un lugar como el Mirador Real, visible solo cuando era necesario, invisible el resto del tiempo. Pero bajo la camisa blanca almidonada y el delantal negro latía el corazón de una princesa caída. Lucía Montero no había nacido para servir. Había nacido para ser servida. Su padre, Arturo Montero, había sido uno de los historiadores de arte y conservadores más respetados del mundo, un hombre cuya palabra podía duplicar el valor de una pintura del Renacimiento. Su madre, Isabel, era hija de un diplomático español, criada a la sombra de amplios jardines. La infancia de Lucía había sido un torbellino de galas en museos, veranos en la Costa Brava y clases de esgrima, piano y 3 idiomas. El catalán no era una asignatura que hubiera aprendido. Era el idioma de sus nanas, la lengua en la que sus padres susurraban su amor y sus discusiones. Entonces, hace 5 años, ese mundo dorado se hizo añicos. Arturo Montero fue acusado de orquestar uno de los mayores escándalos de falsificación de arte de la historia moderna. Una obra maestra recién descubierta, un supuesto trabajo del maestro sevillano Valdivieso titulado La hija del alquimista, fue declarada auténtica bajo su autoridad. Apostó toda su reputación en ello. 6 meses después, pruebas científicas irrefutables demostraron que era una falsificación brillante, pero moderna. Las consecuencias fueron catastróficas. Arturo fue públicamente deshonrado, su carrera aniquilada. Sus amigos de la alta sociedad desaparecieron de la noche a la mañana. Los honorarios legales y las multas devoraron su fortuna. El hombre que una vez había gobernado las casas de subastas con un gesto era ahora un paria. Pero la verdadera devastación fue la acusación en sí misma.
Juró que era inocente, que le habían tendido una trampa, que las pruebas en su contra habían sido manipuladas. Señaló a un rival, un hombre con el que había hecho negocios, un advenedizo despiadado del mundo corporativo que tenía un gran interés en la venta de la pintura. Pero nadie escuchó. Las pruebas eran abrumadoras. La narrativa de los medios estaba establecida, y Arturo Montero era el villano. El estrés, la vergüenza, el peso de todo aquello lo destrozó. Un derrame cerebral masivo lo dejó parcialmente paralizado e incapaz de hablar con claridad. Su mente brillante, atrapada en un cuerpo que le fallaba. Lucía, entonces con solo 21 años y una prometedora estudiante de Historia del Arte en la Complutense, abandonó la carrera para cuidar de él y de su desconsolada madre. Isabel, nunca preparada para las dificultades, se marchitó. Desarrolló una enfermedad crónica que requería medicamentos caros. Vendieron sus últimos bienes, incluido su querido palacete en el barrio de Salamanca. Lucía aceptó el primer trabajo que encontró que pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler de su diminuto apartamento en el barrio de Usera y las recetas de su madre, camarera en el Mirador Real. Era una amarga ironía. Cada noche servía al mismo tipo de gente que una vez había pertenecido al círculo de su familia, la gente que les había dado la espalda sin pensarlo 2 veces. Los escuchaba presumir de sus adquisiciones y sus chalets de verano, con el rostro oculto tras una máscara de educada servidumbre y el alma ardiendo con una rabia fría y silenciosa. Su única confidente en el restaurante era Carmen, otra camarera de lengua afilada y buen corazón. «No sé cómo lo haces, Lucía», dijo Carmen una noche mientras pulían la cubertería en la trastienda. «Tienes la paciencia de una santa. Si el señor Jiménez de la mesa 4 me llega a chasquear los dedos una vez más, lo apuñalo con el cuchillo de la mantequilla». Lucía esbozó una leve sonrisa. «La paciencia es un arma, Carmen. Solo hay que saber cuándo usarla». Levantó un tenedor, inspeccionándolo en busca de manchas. El reflejo mostraba a una joven de aspecto cansado, pero sus ojos guardaban un fuego que ninguna dificultad había logrado extinguir. No solo estaba sirviendo mesas. Estaba esperando una oportunidad, cualquier oportunidad, para recuperar el honor de su padre. Esa oportunidad estaba a punto de cruzar la puerta. Era un martes por la noche, normalmente más tranquilo, pero se había hecho una reserva a un nombre que provocó una onda de nerviosismo entre el personal, Ricardo Vargas. El señor Ferrer, el severo gerente catalán que dirigía el Mirador Real con precisión militar, informó al equipo. El señor Vargas es uno de los inversores más importantes del grupo de restauración. Es muy especial. Todo tiene que ser perfecto. Sin errores. Lucía, tú te encargarás de la mesa. Tu profesionalidad es inigualable. Lucía asintió, con una expresión indescifrable. Conocía ese nombre. Ricardo Vargas era un titán de las finanzas, un hombre que había construido un imperio multimillonario de la nada. Su rostro aparecía con frecuencia en Expansión y 5 días. Era conocido por sus adquisiciones agresivas, su estilo de vida fastuoso y su mal genio notorio. Era el epítome del nuevo rico, desesperado por revestirse con los adornos del viejo mundo. Cuando llegó, era exactamente como lo había imaginado, alto, impecablemente vestido con un traje hecho a medida por un sastre de la calle Serrano y con un reloj Patek Philippe ridículamente caro en la muñeca que parecía gritar su propio precio. Llevaba el pelo perfectamente peinado y su sonrisa era un corte depredador de dientes blancos. De su brazo colgaba una mujer que parecía más un accesorio que una persona, increíblemente bella, dolorosamente delgada y con un vestido que costaba más que el alquiler anual de Lucía. Se llamaba Valeria. Vargas, mesa para 2, anunció al recepcionista, no con el tono de un cliente que llega, sino de un rey que entra en su corte. Les sentaron en la mejor mesa, el reservado de la esquina con la vista panorámica. Estaba en la sección de Lucía. Al acercarse, sintió como un nudo familiar de resentimiento se apretaba en su estómago. No era más que otro pavor real arrogante,
otro hombre que la veía como un simple par de manos para traerle la comida. Buenas noches, dijo Lucía, con voz calmada y uniforme. Mi nombre es Lucía y seré su camarera esta noche. ¿Desean empezar con un poco de agua? Ricardo ni siquiera la miró. Estaba ocupado enseñándole algo a Valeria en su móvil. Simplemente agitó la mano con desdén. Tráiganos un Vega Sicilia único del 98 y no lo agite. Era una orden, no una petición. Lucía conocía ese vino. Costaba varios miles de euros la botella. Una elección excelente, señor, dijo, manteniendo la compostura. Se giró hacia Valeria. ¿Y para la señora? Valeria levantó la vista del móvil, momentáneamente confundida, como si no esperara que le hablaran. Oh, tomaré lo mismo que él. Mientras Lucía caminaba hacia la bodega, podía oír la voz de Ricardo, un murmullo grave de arrogancia. Se jactaba de una adquisición reciente, una empresa rival que había desmantelado y vendido por piezas. Hablaba de la vida de la gente como si fueran números en una hoja de cálculo. Lucía regresó con el vino, presentándoselo según el protocolo. Él miró la etiqueta con un asentimiento superficial, el gesto de un hombre que interpreta un papel que ha aprendido en las películas. Ábralo. Ella realizó el ritual con experta pericia, el corte limpio de la cápsula, el giro silencioso del sacacorchos, el vertido perfecto en el decantador. Sus manos estaban firmes, sin traicionar el desprecio que sentía. Sirvió una pequeña cantidad para que él lo probara. Lo hizo girar en la copa, lo olió con un aire exagerado de entendido y tomó un sorbo. Aceptable, declaró, como si le estuviera concediendo el indulto al vino. Durante la siguiente hora, Lucía le sirvió casi en silencio, entrando y saliendo de su burbuja de riqueza y privilegio. La ignoraron por completo, su conversación giraba en torno a yates, galas y los cotilleos insulsos de su círculo social. Ricardo era el que más hablaba, con una voz que era un flujo constante de autobombo. Luego pidió el caviar de Riofrío, otra ostentosa exhibición. Mientras Lucía colocaba las cucharillas de nácar en la mesa, Ricardo la miró por primera vez, pero sus ojos no vieron a una persona. Vieron un objeto, un accesorio en su actuación. Se inclinó hacia Valeria, con una sonrisa cómplice en el rostro. Bajó la voz, creyendo que creaba un espacio privado e impenetrable entre ellos. Y entonces empezó a hablar en catalán, un idioma que claramente consideraba su arma secreta, una marca de su cultura superior. Su acento era atroz, una versión torpe y masacrada de la hermosa lengua con la que Lucía había crecido. Pero las palabras se oyeron con total claridad. Mírala, empezó, con la voz chorreando con descendencia. Mira a la pobrecilla. Treballa tant per 4 engrunes. Me pregunto si ha probado alguna vez algo mejor que las sobras de la cocina. Valeria soltó una risita, un sonido agudo y vacuo. Ay, Ricardo, eres terrible. Així es la vida, estimada, continuó él, disfrutando plenamente. Hi ha gent com nosaltres, i després hi ha gent com ells. Segur que viu en un cau miserable en algún barri pel qual jo ni tan sols passaria amb el coche. Lucía se quedó completamente inmóvil. El ruido ambiental del restaurante, el tintineo de las copas, el murmullo de las conversaciones, el suave jazz de los altavoces, se desvaneció hasta convertirse en un rugido sordo en sus oídos. Se le cortó la respiración. Cada músculo de su cuerpo se tensó. No era solo el insulto. Había oído cosas peores, soportado cosas peores. Era otra cosa. Era su voz, esa cadencia específica de arrogancia. Era la mención de, gente como nosotros y gente como ellos. Era una frase que resonaba en los oscuros recovecos de su memoria. Cerró los ojos una fracción de segundo y una escena de hacía 5 años pasó por su mente. Su padre, con el rostro pálido de furia, de pie en su despacho después de una llamada telefónica.
Ese hombre, le había dicho furioso a su madre. Ese hombre, Ricardo Vargas, cree que hay dos tipos de personas en este mundo. Gente como nosotros, dijo, y gente como ellos, y cree que puede comprar y vender a la gente como ellos por puro deporte. Ricardo Vargas, el hombre que había sido socio de su padre en el trato del Valdivieso, el hombre al que su padre había acusado de tenderle una trampa, el hombre cuyo nombre había sido una maldición susurrada en su casa durante 5 largos años. Estaba allí, burlándose de ella en la lengua materna de su madre. La sangre desapareció de su rostro y luego regresó con la fuerza de un maremoto. La bandeja de plata en su mano parecía imposiblemente pesada. El mundo se redujo a ese hombre, a esa mesa. Los años de sufrimiento silencioso, de orgullo tragado, de ver a su familia destruida, se fusionaron en un único punto de claridad al rojo vivo. Esto no era solo un insulto. Era el destino. Ricardo, ajeno a todo, tomó otro sorbo de su vino obscenamente caro. Levantó la vista hacia ella, esperando ver la expresión vacía y servil de una don nadie. Vio que se quedaba paralizada. Vio cómo cambiaba el color de su rostro. Sonrió con suficiencia, asumiendo que su catalán había registrado de algún modo como un sonido extraño y confuso, haciendo que la camarerita fallara. Estaba a punto de hacer otro comentario hiriente a Valeria, pero nunca tuvo la oportunidad. La postura de Lucía se enderezó. Levantó la barbilla y la máscara servil que había llevado durante 5 años se disolvió, reemplazada por una expresión de fría furia aristocrática. La humilde camarera desapareció, y en su lugar apareció la hija de Arturo e Isabel Montero. Se inclinó hacia adelante, no lo suficiente como para ser impropio, pero sí lo justo para captar toda su atención. Su voz, cuando salió, no era el tono bajo y deferente de una empleada. Era grave, impecable y resonaba con el puro acento elitista de la alta sociedad barcelonesa, un acento que hacía que el intento de él sonara como uñas arañando una pizarra. Senie, empezó, y esa única palabra cortó el aire como un fragmento de hielo. La sonrisa de Ricardo Vargas vaciló. Sus ojos se abrieron ligeramente. Valeria dejó de reír. Lucía continuó, con sus ojos tormentosos fijos en los de él. Si vol criticar les meves circumstàncies en català, li suggereixo que primer domini el idioma més enllà del nivel de un turista que pregunta on es el lavabo. La mandíbula de Ricardo se desencajó. La copa de vino le temblaba en la mano. Estaba total y absolutamente paralizado. Había entendido cada una de las palabras perfectamente enunciadas. Pero Lucía no había terminado. Aprovechó su ventaja, bajando la voz hasta casi un susurro cargado de veneno. El seu accent és tan maldestre com les seves maneres. I pel que fa al que he tastat o no, sapiga que jo em vaig criar en un món del qual vostè només em porta la disfressa. Mantuvo su mirada atónita y aterrorizada un instante más, dejando que el peso de sus palabras calara. El silencio en la mesa era absoluto. Valeria miraba de uno a otro, con el rostro convertido en una máscara de completa confusión. Entonces, con una elegancia que era simplemente sobrecogedora, Lucía se enderezó, hizo un leve, casi imperceptible asentimiento y dijo en un perfecto y profesional castellano: «Que disfrute de su caviar, señor». Y se dio la vuelta y se marchó, con la espalda recta como un junco, dejando a Ricardo Vargas sentado entre las ruinas de su propia arrogancia, con el rostro de un pálido macilento. No solo se habían burlado de él. Había sido expuesto. Y en sus ojos, Lucía vio algo más que humillación. Vio miedo. No solo le había ganado la partida una camarera. Le había reconocido un fantasma de un pasado que creía haber enterrado para siempre. El camino desde la mesa de Ricardo Vargas hasta el santuario de la cocina pareció como cruzar un abismo. Las piernas de Lucía se movían por inercia, su mente era un torbellino. La adrenalina que corría por sus venas hacía que le temblaran las manos, pero su determinación estaba forjada en acero. Empujó las puertas batientes y entró en la caótica sinfonía de la cocina,
el estrépito de las sartenes, el siseo de la parrilla, las órdenes a gritos de los chefs, fue como salir a tomar aire después de haber estado sumergida bajo el agua. Carmen estaba junto al mostrador de servicio introduciendo un pedido. Le bastó una mirada al rostro de Lucía para que sus ojos se abrieran como platos. Lucía, ¿qué ha pasado? Parece que has visto un fantasma. Peor, respiró Lucía, apoyándose en el frío mostrador de acero inoxidable. He visto a un monstruo. Antes de que pudiera explicarse, la puerta de la cocina se abrió con tal fuerza que se estrelló contra el tope de goma. El señor Ferrer, el gerente, estaba en el umbral, su rostro normalmente plácido era una nube de tormenta. Sus ojos recorrieron la cocina y se clavaron en Lucía. Montero, a mi despacho. Ahora, ladró. Un silencio sepulcral se apoderó del personal de cocina. Una citación al despacho de Ferrer a mitad de turno significaba una cosa, el despido. Carmen lanzó a Lucía una mirada de pánico. Lucía, sin embargo, sintió una extraña calma apoderarse de ella. Que la despidieran era la menor de sus preocupaciones ahora. Todo había cambiado. Siguió a Ferrer hasta su despacho estrecho y sin ventanas. Él cerró la puerta tras ellos y le indicó bruscamente la silla frente a su escritorio. Se sentó, entrelazó los dedos y la miró fijamente. Explíquese, dijo, con la voz peligrosamente baja. El señor Vargas es uno de nuestros clientes más importantes. Acaba de informar al recepcionista de que se marcha, de que ha sido gravemente insultado por su camarera y de que hablará con el grupo propietario mañana por la mañana. Exige su despido inmediato. Así que se lo preguntaré una sola vez, Lucía. ¿Qué ha hecho usted? Lucía le sostuvo la mirada sin pestañear. Le hablé en catalán. Las cejas del señor Ferrer se dispararon. Como barcelonés de nacimiento, estaba orgulloso de sus raíces. ¿Le habló en catalán? ¿Qué pudo decirle usted en catalán para provocar semejante reacción? Era el momento. Podía ceder, disimular, intentar salvar su trabajo, o podía decir la verdad. La elección era fácil. Estaba hablando de mí con su acompañante, empezó Lucía, con voz firme. Supuso que, por ser camarera, yo no tenía estudios y no le entendería. Me llamó pobrecilla que sobrevive con las sobras de la cocina. Se burló de mi supuesta clase social. Su catalán era, francamente, atroz. Ferrer escuchaba, y su expresión cambió de la ira a una intensa curiosidad. ¿Y su respuesta? Mi respuesta, dijo Lucía, adoptando la misma precisión gélida que había usado en la mesa, fue en el catalán que mi madre me enseñó. Le sugerí que si deseaba insultar a alguien en un idioma, primero debería esforzarse por aprenderlo correctamente. Le dije que su acento era tan torpe como sus modales, y le informé de que yo me crié en el mundo del que él simplemente finge formar parte. Un largo silencio llenó el pequeño despacho. El señor Ferrer la miraba fijamente, no como un gerente a una empleada descarriada, sino como un hombre que reevalúa todo lo que creía saber. Se reclinó en su silla y una expresión lenta e indescifrable apareció en su rostro. Siempre había reconocido un cierto refinamiento en Lucía, una elegancia que iba más allá de la mera formación profesional. Ahora las piezas encajaban. Montero, dijo, y su apellido sonó diferente ahora, más formal. ¿Cuál es su historia? Mi padre es Arturo Montero, dijo ella, simplemente. El nombre aterrizó en la habitación con el peso de una estatua al caer. Los ojos de Ferrer se abrieron como platos en señal de reconocimiento. Cualquiera en el mundo de la alta cultura, especialmente un catalán como él, conocía ese nombre. Arturo Montero, el brillante conservador, el trágico escándalo. Mare de Déu, suspiró Ferrer, mirándola como si fuera la primera vez. El historiador de arte. ¿El mismo?, confirmó Lucía. Y Ricardo Vargas es el hombre que lo destruyó. Era el socio de mi padre en el trato del Valdivieso.
Mi padre estaba convencido de que Vargas le tendió una trampa, silenciándolo justo cuando estaba a punto de exponer que el cuadro era una falsificación. Vargas compró la obra maestra por una miseria después del escándalo, y ahora cuelga en su colección privada como trofeo de su victoria. La magnitud total y aterradora de la confrontación de esa noche se asentó en la mente de Ferrer. No se trataba de una camarera respondiendo a un cliente grosero. Era un acto de justicia largamente fraguado. Era una hija defendiendo el honor de su padre contra el mismo hombre que lo había arruinado. Permaneció en silencio durante un largo rato, tamborileando con un bolígrafo sobre su escritorio. El señor Vargas tiene un poder inmenso, dijo finalmente, con la voz ahora teñida de preocupación. Podría causar problemas muy serios a este restaurante, a mí, a usted. Lo sé, dijo Lucía. Estoy dispuesta a marcharme. Entiendo la posición en la que le he puesto. Ferrer negó con la cabeza lentamente. No, usted no lo entiende. Se levantó y caminó hacia la puerta. La abrió y miró la bulliciosa cocina, luego se volvió hacia ella. Durante 5 años he dirigido este establecimiento basándome en un único principio, la excelencia. El señor Vargas, con todo su dinero, es un hombre vulgar que solo aprecia el precio de las cosas, no su valor. Ha pedido un Vega Sicilia único del 98 y se lo ha bebido como si fuera mosto. Dejó escapar un suspiro corto y agudo. Usted, señorita Montero, posee una cualidad que el dinero no puede comprar. Clase, integridad. La miró directamente a los ojos. Al diablo con Ricardo Vargas. No está despedida. Tómese el resto de la noche libre, con sueldo completo. Váyase a casa y esté con su familia. Lucía se quedó muda de asombro. Esperaba el despido, no la solidaridad. Una oleada de gratitud tan poderosa que casi le saltan las lágrimas la invadió. Señor Ferrer, gracias. Tonterías, dijo él con un gesto displicente, aunque un atisbo de sonrisa asomó a sus labios. La ha insultado en mi lengua materna. Considérelo un asunto de orgullo. Hizo una pausa. Y, Lucía, tenga cuidado. Un hombre como Vargas, cuando es humillado, no se marcha sin más. Se venga. Lucía salió del Mirador Real y se encontró con el aire fresco de la noche en la plaza de Colón. Las luces de la ciudad, normalmente una fuente de anonimato opresivo, parecían brillar con nuevas posibilidades esa noche. El enfrentamiento había sido como un relámpago, iluminando un camino hacia adelante que había estado envuelto en oscuridad durante 5 largos años. Las palabras de su padre resonaron en su mente: la paciencia es un arma, pero es inútil sin un objetivo. Esa noche, había encontrado su objetivo. El trayecto en el metro de Madrid hasta Usera fue borroso. Cuando llegó a su pequeño piso, un tercero sin ascensor, la recibió el olor a lavanda y libros viejos. Encontró a su madre, Isabel, dormida en un sillón del salón, con una manta fina sobre el regazo y un libro abierto de poesía de Lorca sobre el pecho. Isabel parecía tan frágil, una pálida sombra de la mujer vibrante que una vez fue. Lucía cogió el libro con delicadeza, le puso un marcapáginas y arropó mejor a su madre con la manta. La visión del sufrimiento silencioso de su madre solidificó la nueva y peligrosa determinación que estaba echando raíces en su corazón. En la pequeña habitación que servía de dormitorio y estudio para su padre, lo encontró despierto, sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, mirando la pared de ladrillo del edificio de enfrente. El derrame cerebral le había robado las palabras, pero no la inteligencia de sus ojos. Giró la cabeza cuando ella entró, y su mirada era aguda, inquisitiva. Siempre sabía cuando algo iba mal o, en este caso, cuando algo era diferente. Ella se arrodilló junto a su silla de ruedas, tomando su mano buena entre las suyas. Papá, dijo en voz baja. Lo he visto esta noche. A Ricardo Vargas. La mano de su padre sufrió una convulsión dentro de la suya.
Un sonido grave y gutural de frustración y rabia escapó de sus labios, uno de los pocos sonidos que aún podía emitir. Sus ojos ardían con un fuego que ella no había visto en años. Estaba en el restaurante, continuó Lucía, con voz baja e intensa. Intentó humillarme. Él no sabía quién era yo, pero yo sí sabía quién era él. Y papá, no me quedé callada. Le relató todo el intercambio, palabra por palabra, en catalán. Mientras hablaba, observaba el rostro de su padre. La frustración dio paso a la conmoción, y luego a algo más. Un orgullo feroz y ardiente. Una única lágrima se deslizó por su mejilla arrugada. Cuando terminó, él le apretó la mano con una fuerza sorprendente, sus ojos transmitiendo todo lo que su voz no podía. «Bien. Ha empezado». Por primera vez en 5 años, Lucía no se sintió una víctima de las circunstancias, sino la artífice de su propio destino. La advertencia de Ferrer resonó en su cabeza. Un hombre como Vargas se venga. Sabía que esto no era el final. Era la salva de apertura de una guerra que acababa de declarar. Vargas no solo intentaría que la despidieran ahora. Intentaría aplastarla. No podía permitirse tener un fantasma con el apellido Montero paseando por Madrid, especialmente uno que no le tenía miedo. Fue a su pequeña habitación y sacó un baúl de cuero gastado de debajo de la cama. Dentro estaban los restos de su vida anterior, fotografías, libros de texto de la universidad, en el fondo, una colección de los cuadernos de su padre. No eran sus obras publicadas, sino sus diarios de investigación privados, llenos de su elegante caligrafía describiendo sus pensamientos, sus descubrimientos, sus dudas. Los había guardado porque mirarlos era demasiado doloroso. Ahora los abría con un nuevo propósito. Pasó el resto de la noche revisando las anotaciones de los meses previos al escándalo. Leyó sobre su entusiasmo inicial por la hija del alquimista, su examen meticuloso del lienzo, los pigmentos, el craquelado, y entonces lo encontró. Una entrada fechada 2 semanas antes de que estallara el escándalo. La letra de su padre era agitada, más afilada de lo habitual. Algo no va bien con el amarillo de plomo y estaño, había escrito. La composición de las partículas es demasiado uniforme, casi antinatural. Es consistente con el siglo XVII, pero carece de las sutiles, casi imperceptibles, inclusiones de sílice que se esperarían del proceso de molienda de la época. Parece fabricado, perfecto de una manera que resulta falsa. Leyó, con el corazón desbocado. He planteado mis dudas preliminares a Ricardo hoy. Las ha descartado de plano. Estás siendo paranoico, Arturo, me ha dicho. Esta es nuestra gallina de los huevos de oro. No la arruines con exquisiteces académicas. Su afán por acelerar la autentificación es indecoroso. Parece menos pasión por el arte y más pura avaricia. Ya ha prevendido participaciones del cuadro a un consorcio de inversores. Si se revela que este cuadro es falso antes de la venta pública, quedará arruinado y expuesto como un fraude. La última y escalofriante anotación sobre el tema era de 2 días antes de su desgracia pública. Ahora estoy seguro. Es una falsificación, una obra maestra, pero una falsificación al fin y al cabo. Hay una técnica particular en el dibujo subyacente de la manga de la niña, un estilo de sombreado cruzado que es la firma de un conocido falsificador del siglo XX, el estudiante más aventajado de El falsificador de Toledo. Tengo una muestra lista para enviar a un análisis espectrográfico independiente. Me enfrentaré a Ricardo con mis hallazgos completos mañana por la mañana. La verdad debe salir a la luz. Nunca tuvo la oportunidad. Al día siguiente, un soplo anónimo condujo a los investigadores a una cuenta bancaria en Suiza abierta a nombre de su padre, con un depósito multimillonario cuyo rastro llevaba hasta los vendedores del cuadro. El análisis independiente que él había encargado fue misteriosamente interceptado y reemplazado por un informe manipulado que confirmaba la autenticidad de la pintura. Le tendieron una trampa, perfecta y completa. Lucía cerró el diario,
con las manos temblorosas. Era esto. Esta era la prueba. No era solo la palabra de su padre contra la de Vargas. Era su investigación documentada en tiempo real. Vargas no solo se había beneficiado del escándalo. Lo había orquestado para evitar que su padre lo expusiera. Había prevendido participaciones de un cuadro que sabía que podría ser falso, un acto de fraude masivo. Un plan frío y duro comenzó a formarse en su mente. Una confrontación pública no era suficiente. Humillarlo no era suficiente. Tenía que desmantelarlo. Tenía que arrebatarle todo lo que había construido sobre las cenizas del nombre de su familia. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Su móvil vibró. Era un mensaje de Carmen. El señor Ferrer acaba de colgar el teléfono. Dice que era el jefe supremo. No estás despedida, pero estás de baja remunerada indefinida. Me ha dicho que te diga que mantengas un perfil bajo. A mí me suena más a una advertencia. Ten cuidado. Perfil bajo. Era un buen consejo. También era un consejo que no tenía ninguna intención de seguir. Mantener un perfil bajo era lo que había hecho durante 5 años. El tiempo de esconderse había terminado. El tiempo de cazar había comenzado. Miró el diario de su padre, luego su propio reflejo en la oscura ventana. La camarera había desaparecido. En su lugar estaba Lucía Montero, y venía a por Ricardo Vargas con un arma mucho más poderosa que el dinero, la verdad. La baja remunerada indefinida era una jaula dorada, un santuario temporal comprado por el coraje del señor Ferrer. Lucía sabía que no duraría. Ricardo Vargas no era un hombre que perdonara o olvidara una humillación pública. Investigaría a la camarera que lo había despellejado tan a fondo. Cavaría hasta desenterrar el apellido Montero. Y en el momento en que lo hiciera, su miedo encendería un fuego mucho más peligroso. Su tiempo se estaba agotando. No perdió ni un segundo. Su pequeño apartamento en Usera se convirtió en el cuartel general de una insurgencia de una sola mujer. Los años de duelo silencioso habían terminado, reemplazados por una furia fría y energizante. Desenterró el baúl de cuero que contenía los últimos vestigios de la vida académica de su padre, sus diarios de investigación privados. Durante 5 años habían sido monumentos a su dolor. Ahora eran un arsenal. Con una concentración metódica que no había sentido desde sus días universitarios, devoró las anotaciones de los meses previos al escándalo. Leyó sobre el asombro inicial de su padre ante la hija del alquimista, sus meticulosas notas sobre su composición, y luego la creciente y nauseabunda comprensión de que algo andaba mal. Encontró el pasaje clave, el que hizo que su corazón martilleara contra sus costillas. La escritura de su padre, afilada por la agitación. Algo no va bien con el amarillo de plomo y estaño. Carece de las sutiles inclusiones de sílice. Parece fabricado. Le he planteado mis dudas a Ricardo hoy. Las ha descartado. Esta es nuestra gallina de los huevos de oro, Arturo, ha dicho. No la arruines. Su avaricia es alarmante. Ya ha prevendido participaciones del cuadro a inversores. Si esto es falso, no es solo un tonto. Es un estafador. La entrada final, fechada apenas 2 días antes de su ruina pública, era la prueba definitiva. Ahora estoy seguro. Es una falsificación, una obra maestra, pero una falsificación. El dibujo subyacente de la manga, contiene un estilo de sombreado cruzado, la firma de un conocido falsificador del siglo XX. Tengo una muestra lista para un análisis independiente. Me enfrentaré a Ricardo con mis hallazgos completos mañana. Lucía cerró el diario, sus manos temblando, no de miedo, sino de reivindicación. Esta era la prueba. Su padre estaba a punto de exponer el fraude financiero masivo de Vargas cuando Vargas le tendió una trampa, dándole la vuelta a la verdad. Pero un diario, por muy condenatorio que fuera, no era suficiente.
Era su palabra, la palabra de una hija resentida contra la de un multimillonario. Necesitaba un aliado, alguien con una credibilidad intachable, alguien conocido por cazar monstruos como Vargas. Su mente se aferró de inmediato a un nombre, Julián Romero. Un león del periodismo de investigación, Romero había sido forzado a jubilarse de El Cronista, pero su reputación desmantelando a financieros corruptos era legendaria. Crucialmente, recordó un único artículo escéptico que él había escrito sobre el caso de su padre años atrás, cuestionando la conveniente perfección de la narrativa en su contra. Él había visto la obra maestra de la distracción. Encontrarlo fue un desafío. Era un fantasma en la era digital. Un viejo anuario de la Asociación de Prensa finalmente la condujo a una librería polvorienta y cavernosa en el barrio de las Letras llamada La Última Palabra. Una pequeña campanilla anunció su entrada en un laberinto de imponentes y precarias pilas de libros. Detrás de un mostrador que servía de fortaleza contra el mundo, estaba sentado un hombre con ropa arrugada, pelo gris raleado y los ojos profundamente cínicos de alguien que ha visto lo peor de la humanidad. Cerramos en 5 minutos, gruñó, sin molestarse en levantar la vista de su periódico. Señor Romero, dijo Lucía, con voz clara y firme. Me llamo Lucía Montero. Mi padre era Arturo Montero. El periódico bajó lentamente. Los ojos azul pálido de Julián Romero, magnificados por sus gafas, la evaluaron con una intensidad penetrante. Recuerdo el nombre. Esa historia es vieja y está fría. ¿Qué quiere? Quiero reavivarla, replicó ella, dando un paso adelante y colocando el diario de su padre sobre el mostrador, entre ellos. Este es su diario personal de justo antes del escándalo. Demuestra que él sabía que el Valdivieso era falso. Demuestra que Ricardo Vargas tenía un motivo multimillonario para silenciarlo y tenderle una trampa. La fachada de aburrimiento de Romero se resquebrajó, reemplazada por el agudo interés depredador de un reportero que huele sangre. Abrió el diario con una reverencia por las pruebas que Lucía apreció profundamente. Su dedo recorrió la elegante caligrafía. Un diario puede ser desestimado, graznó, poniéndola a prueba. Vargas afirmará que su padre lo escribió después de los hechos para salvarse. Tuvo un derrame cerebral hace 5 años, señor Romero. No ha podido escribir ni su propio nombre desde entonces, contraatacó Lucía con frialdad. Las entradas están fechadas. Son sus pensamientos en tiempo real. Y lo que es más importante, menciona una prueba específica, la firma de un falsificador oculta en el dibujo subyacente del cuadro. Ese era el gancho. Romero se inclinó, el viejo fuego reavivándose en sus ojos. De acuerdo, chica. Tienes toda mi atención. Pero para atrapar a un hombre como Vargas, necesitamos más que un libro. Necesitamos un escenario público y una bala de cañón de pruebas irrefutables para disparar desde él. Tengo el escenario, dijo Lucía al instante, el plan que se había estado formando en su mente cristalizaba ahora. En 2 semanas, Vargas organiza su gala anual de mecenas del arte. Es su gran noche de autopromoción, y la pieza central de la subasta de este año es un boceto a carboncillo, un supuesto estudio para la hija del alquimista. Romero dejó escapar un silbido bajo y de apreciación. ¡Qué descaro tan absoluto! No solo está puliendo su trofeo, está vendiendo entradas para verlo. Es el escenario perfecto para una implosión. Hizo una pausa, su mirada se endureció. Pero, ¿cuál es la bala de cañón? La firma que mencionaste está en el cuadro real, que cuelga en su ático. Necesitamos verlo. Necesitamos imágenes de calidad forense. El desafío parecía insuperable. El ático de Vargas era una fortaleza. Pero una sonrisa astuta y calculadora se dibujó en el rostro de Julián. Su ego puede ser su perdición. Está desesperado por obtener legitimidad. Tan desesperado que acaba de contratar a un nuevo conservador privado para catalogar su colección.
un académico brillante pero irremediablemente ingenuo llamado Dr. Mateo Romero. Lucía se quedó mirando. ¿Romero? Mi sobrino, confirmó Julián con una mueca. Cree que su tío Julián es un troglodita periodístico. Pero es familia y está a punto de ayudarnos, sin saberlo, a cometer un hermoso acto de sabotaje. El plan que urdieron era tan simple como audaz. Julián se aprovecharía de una vaga obligación familiar para que Mateo contratara a una especialista para su proyecto de catalogación. Lucía se convertiría en Ana, una fotógrafa de arte y asistente de investigación autónoma con un portafolio estelar y fabricado. Su única misión, infiltrarse en la guarida del león y capturar imágenes multiespectrales de alta resolución de la firma oculta de la falsificación. Los siguientes 10 días fueron un borrón de transformación. Lucía se despojó de la piel de la camarera y de la hija afligida. Usando lo último de sus fondos, adquirió un nuevo uniforme, discreto, intelectual y lo suficientemente caro como para dar el pego. Pasó horas en la Biblioteca Nacional, refrescando sus conocimientos sobre análisis forense de arte y técnicas fotográficas, convirtiéndose en Ana tanto en mente como en apariencia. En un momento de riesgo calculado, envió un mensaje fuertemente encriptado a la doctora Elena Castillo, la colega de mayor confianza de su padre, ahora en el Prado, una experta de renombre mundial en análisis de pigmentos. El mensaje era simple: encontré las notas de mi padre. Las pruebas llegarán. Permanece atenta. La respuesta fue instantánea: por Arturo, siempre. El día de la visita, un nudo de puro hielo se formó en el estómago de Lucía. Julián se reunió con ella para tomar un café, su cinismo habitual reemplazado por una preocupación paternal. Recuerda, eres Ana, la instruyó. Profesional, silenciosa, distante. Vargas estará allí, babeando por sus posesiones. Es tu objetivo, pero no puedes saberlo. Consigue las fotos y sal de allí. El ático de Vargas en el barrio de Salamanca era exactamente como ella lo había imaginado, un monumento estéril a la riqueza. Era menos un hogar que una galería privada de conquistas financieras, con obras maestras de Tapies y Barceló colgando como rehenes en vastas paredes blancas. Y allí, dominando el salón central, estaba la hermosa mentira en persona, la hija del alquimista. Verla en vivo le produjo una sacudida, una mezcla de repulsión y asombro ante la habilidad del falsificador. Ricardo Vargas, vestido con un chándal de cachemira ridículamente caro, los recibió con el aire aburrido de un rey que recibe tributo. El sobrino de Julián, Mateo, un joven nervioso que nadaba en una chaqueta de tuit, hizo las presentaciones. Señor Vargas, esta es Ana, la documentalista fotográfica que he contratado. Su trabajo es de primera categoría. Los fríos ojos reptilianos de Vargas recorrieron a Lucía. Fue un momento de terror supremo. ¿La reconocería? ¿A la camarera del Mirador Real? ¿A la mujer que había destripado su orgullo con unas pocas palabras perfectamente pronunciadas en catalán? No vio nada. Vio a una mujer sencilla, de aspecto académico, que no suponía ninguna amenaza, otra empleada a la que ignorar. Bien, gruñó, volviéndose ya hacia una pantalla gigante que mostraba cotizaciones de bolsa. Mateo, supervísala. Asegúrate de que no toque nada. Ese desdén fue un regalo. Le permitió a Lucía fundirse en su papel. Con el interior temblando, pero las manos firmes como rocas, comenzó su trabajo, fotografiando metódicamente varias piezas para establecer su coartada. Podía sentir a Vargas observándola intermitentemente desde el otro lado de la sala, su mirada no era de sospecha, sino de complaciente propiedad, mientras una experta validaba su colección. La ironía era sofocante. Dejó la hija del alquimista para el final. Dada su procedencia, necesitaré usar imágenes multiespectrales para crear un registro completo para el catálogo del seguro, le explicó a Mateo, con su voz en un tono plano y académico. Brillante, por supuesto, replicó él, ansioso por contribuir. Era el momento. Ajustó su potente cámara y el trípode,
colocando el objetivo de infrarrojos. Enfocó la manga del vestido de la niña, el mismo punto que el diario de su padre había descrito. A través del visor, la superficie pintada era opaca. Pero en la pequeña pantalla digital de su cámara, que procesaba la luz infrarroja, el fantasmagórico dibujo subyacente comenzó a aparecer. Su corazón martilleaba. Y entonces lo vio. Tenue, pero absolutamente claro, un patrón geométrico específico de sombreado cruzado en los pliegues de la tela. Un tic estilístico tan único como una huella dactilar. Era la firma del falsificador. Lo tenía. Tomó una docena de fotos desde todos los ángulos imaginables. Sus movimientos, practicados y tranquilos. Las pruebas eran ahora digitales, capturadas y aseguradas. Descargó los archivos en un disco encriptado y luego borró la tarjeta de memoria de la cámara, todo mientras Mateo miraba, ajeno a todo. Mientras recogía su equipo, Vargas se acercó pavoneándose, un brillo de propietario en sus ojos. Impresionante, ¿verdad? Dijo, señalando el cuadro. Mi Valdivieso. La tentación de atacar, de borrar esa sonrisa de suficiencia de su rostro con una sola frase, era abrumadora. Pero le sostuvo la mirada, su rostro una máscara perfecta de distanciamiento profesional. Ella era Ana. Es una pintura de lo más cautivadora, señor Vargas, dijo, con voz uniforme. Un tema verdaderamente fascinante para el análisis técnico. Fue la respuesta perfecta y aséptica, música para sus oídos arrogantes. Él asintió, satisfecho de que su posesión hubiera sido debidamente admirada, y la despidió con un gesto. Lucía salió de ese ático a la tarde madrileña, con el disco encriptado en el bolsillo, sintiéndose como un detonador. Había entrado en el corazón de la fortaleza de su enemigo, lo había mirado a los ojos y le había robado el secreto que haría que todo su mundo se derrumbara. El fantasma había reunido sus pruebas. Ahora era el momento de preparar el escenario para la aparición. Los 15 días previos a la Gala de Mecenas del Arte fueron un periodo de intensa y concentrada actividad. La librería de Julián Romero, La Última Palabra, se transformó de un polvoriento santuario de viejo conocimiento en una sala de guerra clandestina. El aire, normalmente denso por el olor a papel viejo, ahora crepitaba con conspiración y el zumbido de una impresora láser que producía pruebas. El disco encriptado que contenía las imágenes del ático de Vargas era su principal activo, y se prepararon para usarlo con la precisión de un ataque militar. El primer movimiento fue enviar las imágenes multiespectrales a la doctora Elena Castillo, en el Prado. Trabajando a través de canales seguros, la historiadora de arte, ferozmente leal, analizó los datos con una pasión alimentada por su fe en la inocencia de Arturo Montero. El informe que envió de vuelta menos de 72 horas después fue más que una simple confirmación. Era una sentencia de muerte. El análisis de la doctora Castillo no solo corroboraba las anomalías químicas en los pigmentos que su padre había notado por primera vez, sino que también presentaba una comparación lado a lado del dibujo subyacente infrarrojo de la hija del alquimista con obras conocidas de un falsificador específico del siglo XX. La coincidencia era perfecta, la firma estilística, innegable. Su conclusión fue declarada con absoluta certeza científica: la pintura era una falsificación moderna. La bala de cañón ya estaba forjada y lista. Mientras Lucía asimilaba el informe, afianzando su resolución, Julián obraba su propia magia. Se convirtió en un fantasma en el sistema, cobrando favores de toda una vida de integridad periodística. Preparó un completo dossier de prensa que contenía los hallazgos de la doctora Castillo, extractos clave del diario de Arturo y una cronología del escándalo original, listo para su divulgación digital instantánea. Hizo llamadas discretas a contactos de confianza en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, y en la Fiscalía Provincial de Madrid. Sin revelar sus cartas, les aconsejó que prestaran mucha atención a la subasta de la gala de Ricardo Vargas. Piénsenlo como una posible anomalía filantrópica, había dicho, con la voz cargada de intriga. Sus preparativos finales incluyeron entrenar a Lucía.
No puedes entrar ahí como una hija vengativa, le instruyó, paseando por la abarrotada trastienda. La emoción es el arma de Vargas. Te pintará como una histérica. Debes ser fría, objetiva e inquebrantable. No estás allí para acusar. Estás allí para presentar hechos incontrovertibles. Eres una historiadora de arte, igual que tu padre. Le honrarás con su propia arma, la verdad. Lucía comprendió que esto requería una última transformación. No podía ser la camarera, ni la tímida académica Ana. Tenía que encarnar el legado que Vargas había intentado borrar. Con los fondos del señor Ferrer y un préstamo de Julián, adquirió su armadura, un vestido vintage de seda azul zafiro. Era una declaración de elegancia atemporal, no de riqueza fugaz. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño, y su única joya era un par de pendientes de perlas que habían pertenecido a su madre. Cuando se miró en el espejo, vio a la mujer que estaba destinada a ser, sus ojos tormentosos ardiendo con un propósito que no dejaba lugar al miedo. La noche de la gala, el Palacio de Cristal del Retiro era un espectáculo resplandeciente de caridad performativa. El aire estaba cargado de perfume caro y de la cháchara autocomplaciente de la élite madrileña. Lucía se movió entre la multitud, un fantasma de su mundo que no lograron reconocer. Solo veían a una elegante desconocida, no a la hija del hombre que tan fácilmente habían condenado. Ella los vio como lo que eran, cortesanos de un rey hueco. Y allí estaba el propio rey, Ricardo Vargas, presidiendo su corte cerca del escenario. Estaba incandescente de orgullo, aceptando elogios por su generosidad. Su novia trofeo, Valeria, brillaba con diamantes en su brazo. Parecía intocable, un hombre tan aislado por su riqueza que se creía inmune a las consecuencias. Lucía cogió una copa de champán, la fría copa la ancló a la realidad. Encontró a Julián cerca del borde de la sala, luciendo maravillosamente fuera de lugar con su traje arrugado. Le hizo un único y enérgico asentimiento. La señal. Tras una serie de discursos aduladores, el propio Vargas subió al escenario, bañándose en el cálido resplandor del foco y los aplausos. Es el mayor honor de mi vida apoyar las artes, ronroneó al micrófono. Y con ese espíritu, me complace ofrecer una pieza verdaderamente especial de mi colección personal para la subasta de esta noche. Un asistente desveló el boceto a carboncillo, el estudio para la hija del alquimista. El subastador comenzó su cántico acelerado y la guerra de pujas comenzó. Fue un frenesí de egos, con manos disparándose por toda la sala, y el precio subiendo a cientos de miles. Con cada puja, la mentira se reforzaba, el fraude de Vargas se doraba con otra capa de validación pública. Él observaba, con una sonrisa de suficiencia pegada a su rostro. Este era su momento de triunfo definitivo. La puja alcanzó el $500,000 de euros. Adjudicado al caballero de la tercera fila. Estaba a punto de gritar el subastador, con el mazo en alto. Esperen. La palabra, aunque pronunciada a un volumen normal, cortó la acústica de la sala con la claridad de una campana. El mazo se congeló en el aire. El subastador vaciló. Una oleada de confusión recorrió a la multitud mientras todas las cabezas se giraban para encontrar el origen de la interrupción. Lucía Montero salió de la sombra de una columna, la luz incidiendo en el azul profundo de su vestido. Avanzó, con la mirada fija en el hombre del escenario. Vargas entrecerró los ojos, molesto. Disculpe, señora. Este es un evento privado. Soy consciente, dijo Lucía, con voz firme y resonante, mientras continuaba su deliberado camino hacia el escenario. La multitud se abrió instintivamente para ella. Me llamo Lucía Montero. El nombre cayó con la fuerza de un golpe físico. Un jadeo colectivo, seguido de una explosión de susurros, recorrió la sala. Montero, la hija de Arturo Montero. El rostro de Vargas, que había sido una máscara de complaciente satisfacción, se quedó blanco como el papel.
La sangre desapareció de su cara mientras miraba fijamente al fantasma que había venido a atormentar su festín. «Soy la hija de Arturo Montero», anunció ella, alzando la voz para llenar el repentino silencio. «Y como historiadora de arte, tengo el deber profesional y moral de informar a todos los presentes sobre la verdadera naturaleza del artículo por el que están pujando». «¿Seguridad?», siseó Vargas, mientras su compostura se hacía añicos. «Saquen a esta mujer de aquí inmediatamente. Está trastornada». Dos guardias comenzaron a avanzar hacia ella, pero Julián Romero se interpuso, mostrando su antigua acreditación de prensa como un escudo. «Tiene derecho a ser escuchada», declaró con serena autoridad. Lucía no les prestó atención. Toda su concentración estaba en Vargas. «Este boceto», declaró, señalando con una mano elegante hacia el caballete, «no es un atisbo en la mente de un maestro del siglo XVII. Es un accesorio moderno de un elaborado fraude multimillonario». «¡Estás loca!», gritó Vargas, con la voz quebrada. «Una chica resentida intentando difamar mi nombre para vengar a tu padre criminal». «Mi padre no era un criminal», replicó Lucía, su voz resonando con la claridad de la verdad. «Fue un hombre de integridad al que silenciaron. Le tendió una trampa a la única persona que tenía todo que perder si salía a la luz la verdad. Un hombre que ya había cometido un fraude masivo al prevender participaciones de un cuadro sobre el que se le estaba advirtiendo en privado que era falso. Ese hombre fue usted, señor Vargas». Levantó su móvil, y en las grandes pantallas que flanqueaban el escenario, apareció una imagen, una página del diario de su padre, su elegante caligrafía detallando sus sospechas. Mientras la multitud murmuraba, ella deslizó el dedo y apareció la siguiente imagen, la cruda fotografía infrarroja en blanco y negro de la manga, con el sombreado cruzado único del falsificador, rodeado en rojo. «Mi padre sabía que el falsificador había dejado una firma, un tic estilístico oculto bajo la pintura», explicó, con voz clínica y precisa. «Una firma que estaba a punto de exponer. Es esta». La siguiente diapositiva era una comparación lado a lado del informe de la doctora Castillo, que colocaba la imagen infrarroja junto a una muestra conocida del falsificador del siglo XX. Los patrones eran idénticos. «Esto no es un Valdivieso. Es una mentira, autentificada por un informe de una de las mayores expertas del mundo, la doctora Elena Castillo». Vargas estaba acorralado, con el rostro bañado en sudor. «Mentiras. Todo esto es falso, imágenes manipuladas. Calumnias». Rugió, pero sus negaciones sonaban huecas, ahogadas por el peso de las pruebas en las pantallas. «¿Lo son?», preguntó Lucía en voz baja. Y entonces llegó el golpe final y devastador. Desde un lado del escenario, surgió una figura pálida y temblorosa. Era Mateo Romero, el sobrino de Julián. Con el rostro convertido en una máscara de horrorizada resolución, levantó una tablet. «Señor Vargas», dijo, con la voz temblorosa pero lo suficientemente clara como para que el micrófono la captara, «sus propios registros financieros, de cuyo mantenimiento estoy a cargo, muestran un pago de 2 millones de euros a una sociedad instrumental. El pago se realizó 2 días antes de que el doctor Montero fuera acusado públicamente. Se ha rastreado esa sociedad instrumental hasta la empresa que produjo el informe de autentificación fraudulento que se usó para incriminarlo. Si las pruebas de historia del arte eran una daga, esto era el veneno en su punta. La acusación ya no era solo sobre un cuadro falso. Era sobre conspiración, un delito de estafa agravada y un complot criminal para destruir a un hombre inocente». La sala entera estalló. La fachada de civismo se desmoronó. Vargas se quedó solo en el escenario, un paria bajo las cálidas luces, sus poderosos amigos retrocediendo físicamente de él. Su imperio de mentiras se había disuelto en cuestión de minutos. Mientras permanecía allí, sin palabras y expuesto, las puertas principales de la sala se abrieron de par en par. 2 agentes uniformados y 2 inspectores de paisano entraron, no con urgencia, sino con el propósito tranquilo e inexorable del destino.
Caminaron directamente hacia el escenario, con los ojos fijos en un solo hombre. Lucía los observó acercarse. No sintió euforia, solo una profunda y solemne calma. Su misión había terminado. La espada que había forjado con la verdad había hecho su trabajo. El fantasma finalmente había sacado al monstruo a la luz. Al final, no fue un choque de titanes. Fue la historia de una verdad silenciosa e inquebrantable contra una arrogancia ruidosa y hueca. Lucía Montero, la mujer a la que Ricardo Vargas consideraba una nada, se convirtió en su todo. Su juez, su jurado y la arquitecta de su caída. Vargas fue arrestado esa noche, y su imperio se derrumbó bajo el peso de docenas de investigaciones por fraude. El nombre de Arturo Montero no solo fue limpiado, sino celebrado, su genio y su integridad, finalmente reivindicados. Lucía, ya no más una camarera o un fantasma, utilizó el legado recuperado de su familia para establecer una fundación dedicada a combatir el fraude en el arte y a apoyar a los artistas, asegurándose de que nadie sufriera como lo hizo su padre. Su historia es un poderoso recordatorio de que la riqueza puede construir palacios, pero nunca puede forjar el carácter. El verdadero poder no reside en lo que tienes, sino en quién eres y en el coraje que tienes para defenderlo. Si has celebrado la increíble victoria de Lucía, por favor, dale a me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que ame las historias de justicia servida fría. Dinos en los comentarios cuál crees que fue el momento más satisfactorio de la caída de Ricardo Vargas. Y no te olvides de suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para más historias inolvidables de héroes inesperados y venganzas justas.